agentes de evangelización de nuestra diócesis de San Isidro, de cada una de sus parroquias y de todas sus comunidades. Pues es una alegría que vayamos avanzando en este camino de formación. Esto es como ir dando paso a paso, pasito a pasito, para ir creciendo y siendo introducidos en los elementos esenciales de la fe cristiana, pero también en aquellos aspectos fundamentales para animar el proceso de evangelización de nuestra diócesis. Ustedes pensarán, bueno, y todo este contenido y todo esto que hemos hecho, ¿a qué nos sirve? Nos sirve para que seamos cristianos auténticos, discípulos de Jesucristo, y también para que seamos evangelizadores audaces, capaces de responder a los graves y grandes retos que tenemos en el mundo actual. Por eso es que en este cuarto taller, sí, ya hemos venido avanzando y usted ya va creciendo y ya vamos notando en ustedes, en las comunidades, en nuestras parroquias y en toda nuestra diócesis, un laicado que va siendo cada vez más maduro, un laicado que tiene claro cuál es su misión y un laicado que tiene sed, junto a nosotros los presbíteros, los pastores, sed de santidad, de vivir conforme a la voluntad del Señor. Y en este cuarto taller vamos a volver la mirada en la urgencia de crear vínculos y relaciones sanas. Esto es fundamental. Este es el corazón de toda esta experiencia de madurez que ya hemos venido viendo. Recuerde que empezamos en el primer taller o encuentro hablando de qué era la madurez humana y cristiana. Recuerden que el documento de Aparecida nos incita, nos anima a vivir una experiencia de fe madura. Hemos visto tanta gente que pierde su fe, tanta gente que deja la iglesia porque no tiene una experiencia de fe madura y porque no encuentra en muchos de nosotros una experiencia de fe y una experiencia humana de madurez. La iglesia hoy requiere servidores, usted y yo, que seamos maduros en nuestra humanidad y también en nuestra experiencia cristiana. Hemos también visto el arte de conocerse a sí mismo en el segundo encuentro y hemos descubierto cómo el Señor ha hecho una obra grande en nosotros y cómo el Señor sigue metiendo su mano y transformando nuestro corazón. Y ya en el encuentro pasado habíamos descubierto el arte de aprender a perdonar, que es una corona, es una perla en nuestra vida, el perdón. ¿Cuánto es bello sentir cuando el sacerdote nos dice, tus pecados te son perdonados? Y cuánto es bello decirle a una persona, yo te perdono en el nombre del Señor. Ahora en este cuarto taller vamos a empezar a enfrentarnos a la necesidad de que establezcamos en nuestras familias, en nuestros barrios, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, con los colegas que nos encontramos, en nuestras comunidades cristianas, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestros apostolados, en nuestras pastorales, en nuestros servicios, la urgencia de crear vínculos sanos, que nos hagan madurar, que nos hagan realizarnos, que nos hagan mejores personas. Y siendo mejores personas, seamos mejores ciudadanos de nuestro país y sobre todo verdaderos discípulos del Señor en el reino de los cielos. Por eso ahora vamos a empezar con este primer momento, que es el momento de la acogida y esta primera actividad que es de recibimiento. Siempre es muy importante que estrechemos nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras intenciones y nos sintamos verdaderamente hermanos. ¿Verdad qué hermoso? Usted ha hecho la experiencia, yo he hecho la experiencia de contar con un montón de gente junto a nosotros en la iglesia, en la parroquia, en tu comunidad, que son verdaderos hermanos, que nos han sostenido en los momentos difíciles y han compartido con nosotros en los momentos duros. Y de repente no son hermanos de sangre, y de repente no son familia, pero la fe nos ha hecho ser una gran familia, la familia de Dios. Por eso te invito a que leas el propósito que ahora te proponemos y que experimentes este ser valorado, dignificado, hijo de Dios y hermano en la comunidad. Queridos hermanos, pasamos a la actividad número 2, que tú ya conoces y que la práctica te ha venido haciendo también ya con la competencia y la capacidad
para orar con propiedad la liturgia de las horas. Día a día, no pierda la oportunidad. Día a día, ora los laudes y las vísperas, como tú ya lo sabes hacer, para que puedas ir madurando en tu experiencia de encuentro con el Señor y para que toda tu vida, tus alegrías y tus penas, las lleves a la oración en la presencia del Señor. Por eso quiero recordarte cuánto es delicioso y cuánto es maravilloso ponerse de frente al Señor con la oración de la iglesia, que es la liturgia de las horas. Ahora te invito a que le des stop a nuestro video y que disfrutes de este momento invadido por la gracia y la fuerza del Espíritu. Cuando termine la oración, regresamos para continuar en nuestro taller. Queridos hermanos, en esta actividad 3 vamos a recordar nuestra juventud. Qué hermoso recordar nuestra juventud. De repente habrán algunos agentes que son bastante jóvenes y habrán algunos que son menos jóvenes y habrán algunos que ya ni se recuerdan de su juventud. Pero vamos a recordar, a ver, pensemos, mira el propósito ahí en la página 69 de esta actividad 3 y vamos a identificarnos o a recordar cómo era yo y quién era yo cuando tenía 15 años. Sí, 15 años, ¿se recuerda usted? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿En qué año fue eso? ¿Se recuerda dónde vivía? ¿Con quiénes vivía? ¿Se recuerda usted? Vamos a tratar con una pregunta generadora que encuentras ahí en tu cuaderno, en la página 69. Vas a recordar 3 características físicas. Ah, sí, yo me recuerdo. 3 características físicas de cómo era usted cuando tenía 15 años y 3 cualidades que usted tenía cuando usted tenía 15 años. A ver, póngale, hágale número y responda ahí la actividad 3 que ahora te presentamos. Regresamos, hermanos y hermanas. Tu experiencia con la pregunta generadora, espero que estuviera bastante bien. ¿Celebraste tu fe? ¿Lo disfrutaste? Lo más hermoso es que has estado en comunión con tu gran familia, que es la parroquia. O sea, al celebrar esta dinámica te pones en comunión con toda tu familia, la parroquia. Damos inicio al segundo momento, acercamiento, con la actividad número 4, inducción al encuentro. Este momento y esta actividad la encuentra en la página 70. El propósito a lograr con esta actividad es que usted tenga una visión general sobre el desarrollo de este cuarto encuentro. Retomemos o recordemos los 3 encuentros anteriores: madurez de la persona, conócete a ti mismo y el arte de aprender a perdonar. Estos 3 encuentros anteriores van concatenizados unos con otros igual a unirse a este taller, a este cuarto encuentro de madurez humana y cristiana. Recordemos, estamos en el cuarto encuentro de madurez humana y cristiana. Este nivel pertenece a la segunda etapa de discipulado del itinerario formativo del tronco común. Recordemos las 3 etapas: encuentro, discipulado, comunión y misión. Este segundo momento de este cuarto encuentro, crear vínculos sanos con las demás personas, tiene como objetivo acompañarte y guiarte para que aprendas a crear vínculos sanos con las demás personas. Esto es fundamental en la vida, esto es fundamental en cada persona, crear vínculos sanos. Mire, hoy por hoy la sociedad, la familia y cada uno de nosotros nos cuesta montones crear vínculos sanos. Ahora, para que realmente se dé este crecimiento humano y cristiano, es necesario asumir una actitud de apertura. Apertura ante todo el desarrollo
de este cuarto encuentro formativo. Apertura ante los contenidos que se nos van a presentar luego en la profundización. Es fundamental esa apertura para que podamos tener una experiencia de vida que nos ayude a crecer como persona, como discípulos de Jesucristo. Y como repito siempre, ante todo el ser discípulo de Jesucristo es ser cada día más santo o más santa. Vamos a irnos ahora al cuaderno en la página 70 y 71 que encontramos otra parábola, la taza de café. Entonces te vas a ir al cuaderno, vas a buscar en la página 70 la parábola la taza de café, la vas a leer, vas a reflexionar bastante sobre ella y a la luz de esa parábola, en la página 71, vas a contestar aquellas preguntas que se te presentan. Hazlo siempre interiorizando en usted mismo o en usted misma. Tome conciencia de la importancia de estos ejercicios, porque a medida que usted realice los ejercicios, a esa misma medida es que realmente vas a ir creciendo como persona y como cristiano o cristiana. Eso es lo que nos va a ayudar. Durante todos los ejercicios que realicemos en esta formación de madurez humana y cristiana, nos va a ayudar a crecer cada día más como personas y como cristianos y cristianas. Que Dios les bendiga. Estimados agentes de evangelización, vamos avanzando en este cuarto encuentro o taller de madurez humana y cristiana de nuestro proceso de itinerario de formación de tronco común. Y en este tercer momento de profundización, con nuestra actividad número 5, que es el aporte teórico, quiero invitarte a que descubras la importancia de aprender a crear vínculos sanos con las demás personas, imitando a Jesús de Nazaret. Mira qué hermoso, Jesús se encontró con todo tipo de personas y con todo tipo de personas fue capaz de mirarla a su rostro. Mira, si hay una cualidad maravillosa de nuestro Señor, de nuestro Maestro y Pastor, el Mesías, es de que siempre puso al centro a la persona humana y fue capaz de relacionarse de tú a tú con todas las personas que se encontraba, con respeto, reconociendo la dignidad de cada persona. Imagínense el escándalo terrible de un cristiano o de un agente de evangelización, ya sea presbítero, ya sea religioso, ya sea agente laico, que no es capaz de crear vínculos sanos, relaciones fructíferas, equilibradas con las demás personas. Por eso este nivel de madurez humana del itinerario de formación de tronco común es fundamental. Ahora quiero invitarte de que te introduzca con este aporte teórico en toda la enseñanza que ahora vamos a recibir. Mucha atención, que lo disfrutes. Muy bien, hemos pasado ya por los dos momentos anteriores, el momento de la acogida y el momento del acercamiento de este taller. Vamos a hablar en este espacio de profundización teórica, en este tercer momento, sobre un tema que a nosotros como seres humanos nos atañe totalmente, ¿verdad? Y nos involucra totalmente, que es el crear vínculos o relaciones sociales mucho más sanas. ¿Cómo podemos hacer nosotros los seres humanos para que nuestras interacciones sociales sean mucho más sanas, mucho más efectivas, mucho más exitosas, diría yo usaría esa palabra? La idea es que nosotros aprendamos a vivir mejor y convivir mejor con los demás. Vamos a ubicarnos ahí en el folleto en la página 72 y la página 73 para iniciar. Justamente nosotros, los cristianos, siempre vamos a generar relaciones o vínculos con las demás personas. Nosotros
juzgamos según las apariencias. Casi siempre cuando nosotros conocemos a alguien, nosotros vemos a esa persona y de una vez nos creamos una idea de esa persona. Y esa idea es justamente lo que nosotros creemos de esa persona, no es realmente lo que la persona es. Quizás esta forma en que nosotros reaccionamos cuando conocemos a una persona sea un instinto de autosupervivencia. Ahí incluso en el folleto menciona que podría ser un instinto de autosupervivencia afectado por el pecado, ¿verdad? Donde nosotros juzgamos bien o mal a la otra persona de acuerdo a lo que esa persona simbolice para nosotros. Si quien tenemos nosotros delante de nosotros podría darnos cierto beneficio, podría resultarnos interesante, podría verse como una persona que quizás tiene dinero, es un poco elegante, nosotros le vamos a tratar mejor. Mientras que si delante de nosotros tenemos una persona que se percibe con un bajo nivel socioeconómico, un poco pues con una imagen desarreglada, ¿verdad? Podríamos nosotros tratar un poco más mal a esa persona. Entonces, ciertamente los seres humanos juzgamos a los demás con base en la apariencia y esas relaciones interpersonales que establecemos van muy orientadas a ese tipo de, digamos, juzgamiento, voy a usar esa palabra, que yo hago de esa persona, ese criterio que yo me genero de esa persona a simple vista. De hecho, ustedes tienen ahí la historia de la fotografía en sus folletos, ahí la pueden leer un poco más en detalle. Fue un experimento que se hizo, o una anécdota, ¿verdad?, que cuenta un fotógrafo sobre una experiencia que tuvo a partir de una fotografía. Él le toma una fotografía a una persona y se la muestra a la gente, y la gente empieza a juzgar, bueno, que debe ser ingeniero, o que debe ser, no sé, un ejecutivo, o que debe ser un abogado, y empiezan a juzgar a esa persona a través de esa fotografía, ¿verdad? Incluso nosotros somos iguales que esas personas. La historia de la fotografía termina diciendo que al final no es tan importante la persona a quien se le toma la fotografía, sino que es más importante aquella persona que está detrás, o sea, el fotógrafo. Y nosotros en nuestra historia de vida y en nuestras relaciones interpersonales somos ese fotógrafo. Nosotros somos quienes tomamos una impresión o una imagen de las demás personas. Y con base en esa impresión o esa imagen es que nosotros vamos a ir tratando a los demás o vamos a relacionarnos con esa persona. He ahí una de las situaciones más complejas a las que nos enfrentamos los seres humanos, que es el poder establecer vínculos más sanos donde nosotros no nos dejemos llevar por aquello que simplemente juzgamos de las apariencias o que simplemente observamos de esas personas así a lo que podemos captar visualmente hablando. El apóstol Pablo nos instruye un poquito en esta línea del cómo generar mejores relaciones interpersonales y el cómo esas relaciones interpersonales van influidas por ese momento en el que yo juzgo al otro y por esa primera impresión. Dice en la segunda de Corintios 5:16, así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos. Nosotros tenemos que aprender a mirar a los demás con criterios más allá de los criterios humanos. Un poco lo que decíamos hace un momento, si yo veo a una persona bien vestida, si yo veo a una persona elegante, me van a hacer tratarla mejor que si yo veo, por ejemplo, a un indigente en la calle. Y los cristianos no podemos ser así, los cristianos no podemos mirar a los otros de esa forma. Nosotros ya no miramos a los demás
con criterios de apariencia, con criterios humanos. Nuestro enfoque debe ser la salvación de toda persona. Nuestro enfoque debe ser el tratar a esa persona como cualquier otra, sin importar el cómo se mire por fuera, el cómo luzca por fuera. Y básicamente eso es lo que vamos a aprender y vamos a estar compartiendo a lo largo de este espacio de profundización teórica. Cómo hacer que mis relaciones interpersonales, mis vínculos sociales sean mucho más fuertes, mucho más transparentes y lo más, digamos, sinceros posible. Que no vayan a ser vínculos sociales generados por interés, por ejemplo, porque me interesa lo que esa persona me pueda dar. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito dentro de ese contexto a lo largo de este espacio de profundización teórica, y Santiago nos sigue iluminando. Vamos a leer textualmente la cita que nos aporta Santiago. Hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre las personas. Ubiquémonos un poquito en el contexto histórico de la vida de Jesús. Jesús nunca hizo distinción entre nadie. Lo mismo estuvo entre los pobres y los leprosos que entre aquellos que eran pues socioeconómicamente más pudientes y más acomodados. Lo mismo fue a cenar a la casa de personas que eran súper humildes, que fue y compartió con aquellos que eran cobradores de impuestos y tenían puestos digamos, importantes en la sociedad. Jesús nunca hizo distinción de personas. Entonces, nosotros como cristianos que estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en nuestro diario vivir, tenemos que tener muy clara esta perspectiva. No podemos hacer distinción entre personas por la simple apariencia. No podemos hacer distinción entre personas por temas de discriminación, por temas de racismo, por temas de ideologías, por temas de orientación sexual o ideologías de pensamiento. Nosotros no podemos hacer distinción en el trato humano. Sigue Santiago iluminándonos y dice: hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les da el reino que prometió a quienes lo aman? Nos está planteando preguntas fuertes, nos está planteando interrogantes muy importantes. Nosotros tenemos que revisar ciertamente el cómo estamos viviendo con respecto al prójimo, cómo estamos viviendo con respecto a los demás, cómo me relaciono yo con los demás. Soy de esos que porque es alguien que tiene un puesto importante lo trato mejor que aquel que no tiene ningún puesto importante. Trato mejor a aquel que tiene más dinero que aquel que no lo tiene. Incluso a veces hasta eso es complejo. Cuando uno tiene experiencias de llegar tal vez a algún lugar y uno pues no es nadie, llamémosle que no es nadie porque no lo conocen, no sabe quién es uno, no, la gente lo toma desapercibido, no les interesa. Mientras que cuando uno llega a un lugar y saben, por ejemplo en el caso mío, que es la psicóloga y que es Andrea y que es máster en psicología y etcétera, 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 la gente lo empieza a tratar a uno que no hayan ni dónde ponerlo y uno se siente incómodo porque uno de viaje nota el cambio. Al final lo que debe de primar en nosotros como cristianos es el tratarnos los unos a los otros justamente como seres humanos, como cristianos, como personas. No importa el contexto socioeconómico o el nivel socioeducativo que yo tenga. Las buenas relaciones interpersonales y los vínculos sociales sanos son un llamado superior. Se trata de tener ojos para ver al prójimo y corazón para querer su bien. El Papa Francisco lo dice así claramente en el Ángelus del 4 de noviembre del 2018. O sea, tenemos que ver al otro con ojos de cristianos, con ojos de amor, con ojos de que esa otra persona es persona y tiene sentimientos, tiene emociones y quiero lo mejor para él o para ella. No importa
si es una persona con mucho dinero o con poco dinero, o si es una persona muy estudiada o poco estudiada, o si es una persona que es un indigente o un trabajador, quien sea, no importa. El prójimo es alguien a quien vamos nosotros a estar llamados a amar. Y esto es un llamado muy importante. Nosotros, entre seres humanos, desde la psicología creemos que tenemos que relacionarnos de la mejor forma. Desde el amor cristiano, tenemos que relacionarnos con amor. Y amar con él, amar a esta persona con el corazón y realmente amar con el sentido que nos dice el Evangelio, presentándole la buena nueva de Jesús. Independientemente de si es una persona muy prestigiosa o si es una persona mucho más necesitada y que no tiene mucha inteligencia o mucho acceso socioeconómico. Estamos llamados a amar a todos por igual. Y por supuesto, como les decía, desde la perspectiva psicológica estamos llamados a tener buenas relaciones interpersonales, porque eso también se va a ver reflejado en nuestra salud emocional y mental. El llamado de Cristo nos apremia, o sea, nosotros no podemos dejar para otro día, dejar para después el amar al prójimo. No vivimos para nosotros ni miramos según criterios humanos. Nosotros vivimos para Cristo y tenemos que mirar a través de los ojos de Cristo. Esta parte quizás es mucho más profunda, ¿verdad? Hemos venido avanzando en los diferentes módulos y en los diferentes temas de este proceso de formación y estamos hablando ya de algo un poco más profundo. Ya no se limita a una cuestión meramente humana, ¿verdad? De que tenemos que tratar al otro bien. No, es un llamado ya cristiano, es un llamado que nos hace Jesús a poder vivir para Cristo a través del prójimo. La forma de nuestras fotografías no depende de las personas que tenemos enfrente, sino de la persona que está detrás. Acuérdense en el ejemplo que veíamos ahorita en la historia de la fotografía. La fotografía va a ser juzgada ¿por quién? Por el fotógrafo o el crítico que está detrás, no en sí por la persona de la que se toma la fotografía. Y en este caso, si nosotros juzgamos a una persona, ¿quién está detrás de esa escena? ¿Quién es el fotógrafo? Es Jesús. Y nosotros como seres humanos y como personas estamos llamados a juzgar a esa persona en esa misma sintonía. Es Jesús quien está detrás de esa persona. Por eso es que yo voy a amar y a apreciar a esa persona como si fuese Cristo mismo. Y ese es el llamado que se nos hace ahí en la página 74, donde ese llamado pues está urgiendo. Es un llamado que apremia a que nosotros realmente interioricemos esa perspectiva y este estilo de vida. Vamos a ubicarnos en el folleto en la página 75. Ahí se nos plantea una gran interrogante y es el por qué tenemos la profunda necesidad de relacionarnos con los demás. Nosotros desde que nacemos siempre estamos conectados a las demás personas, siempre tenemos relaciones sociales. Hay gente que dice, es que yo nací solo, viví solo y voy a morir solo. Eso no es cierto. Nosotros cuando nacemos, bueno, incluso los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos acompañados por nuestra madre. Cuando nosotros nacemos, está nuestra madre ahí, está todo un equipo médico, ¿verdad? Un profesional médico que están pues dispuestos a ayudar a esa madre en su labor de dar a luz a ese hijo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros siempre desde muy pequeños vamos a estar vinculados a los demás. Desde nuestra madre, que fue el primer vínculo o la primera relación social, hasta todo lo demás. Entonces, acá hay algo muy importante o muy interesante que también tenemos que tener en cuenta y nos lo dice el Papa Francisco en el Ángelus del 23 de mayo del año 2016. El que digamos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios nos permite entender que somos seres en relación. Y ojo acá, y nos llama a vivir las relaciones interpersonales
en la solidaridad y en el amor recíproco, ejemplo de la Santísima Trinidad. Vean qué profundo y qué complejo, pero qué bello también esto que nos aporta el Papa Francisco. ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos con los demás? Bueno, porque desde que nacemos somos seres en relación. Nosotros, desde que somos concebidos, estamos vinculados a alguien más. Y ese fue el plan perfecto de Dios, que todos estuviésemos siempre conectados e interconectados con alguien más. Incluso Él nos da su mejor ejemplo de comunidad, que es la Santísima Trinidad, donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas fusionadas en una, que conviven, una comunidad donde se convive. Entonces fuimos hechos con una necesidad de amistad y de compañerismo, con una necesidad de relacionarnos con los demás. Dios dijo, incluso ahí en el pasaje del Génesis 2:18, ubicamos aquella frase: no es bueno que el hombre esté solo. Y es donde se da toda la historia de la creación de la mujer, ¿verdad? Cómo Dios toma una costilla del hombre y crea a la mujer como una compañera. Dios no crea a la mujer como un estorbo, ¿verdad?, para el hombre. Ni tampoco le dice a la mujer: ahí le dejé un hombre que lo va a martirizar, ¿verdad? No. Siempre la visión de Dios ha sido que nosotros nos relacionemos socialmente con amistad, con compañerismo, que nos acompañemos. Ese es el fin del ser humano. Somos seres sociales. El sentirse solo y rechazado en la vida puede ser algo casi prácticamente insoportable. La gente que no tiene amistades, la gente que pasa mucha soledad, sufren trastornos emocionales y psicológicos muy importantes. Nosotros desde siempre fuimos codificados espiritualmente y mentalmente para estar en relación con alguien más. Una persona no puede estar tampoco siempre sola. Siempre necesitamos de alguien más. Necesitamos del chofer del bus que nos trae, necesitamos del vecino que nos ayuda en alguna cosa, necesitamos de aquel que siembra en el campo para nosotros poder comer. Una persona puede estar rodeada siempre de gente y aún así sentirse sola. ¿Y por qué se puede sentir sola? Bueno, porque no tiene vínculos profundos y vínculos verdaderos con sus amigos o con quienes interactúa. A veces la gente llega a terapia psicológica o llega a buscarnos a nosotros los psicólogos y nos menciona justamente eso, que de repente se están sintiendo solos y aunque estén rodeados de gente, sienten una soledad enorme. Pero en muchas ocasiones esto se origina a partir del hecho de que no existen vínculos fuertes. Y eso es lo que estamos tratando de aprender hoy en este momento de profundización teórica. ¿Cómo hacer que esos vínculos sean más sanos y más fuertes para yo también sentirme mucho mejor? Seguimos ahí ubicados en la página 75 y se nos plantea otra gran interrogante, que es, bueno, entonces, ¿qué son las relaciones humanas? Hemos estado hablando de que somos seres sociables, pero en sí, ¿qué son estas relaciones humanas, estos vínculos humanos? Vamos a definir las relaciones humanas como la forma en que nosotros tratamos a las demás personas y cómo las demás personas nos tratan a nosotros. En sí podríamos ver las relaciones humanas como una relación recíproca, como un círculo: yo te doy y tú me das. La relación humana es cómo yo te trato y cómo tú me tratas. Es de ida y es de vuelta. Aquí podemos aplicar la regla de oro que nos plantea Mateo en el capítulo 7, versículo 12. Todo lo que ustedes desearían a los demás, háganlo con ellos. Aquí está la ley y, por supuesto, los profetas. Cuando nosotros hablamos de que todo lo que nosotros deseamos de los demás, los hagamos nosotros con ellos, lo hagamos nosotros con ellos, es justamente donde se va a cumplir esa frase
de que aquello que tú le hagas al otro va a ser devuelto, ¿verdad? Y con un tanto más, si le haces bien al otro vas a recibir mucho bien, si le haces mal al otro vas a recibir muy mal. Nosotros en esta relación de ida y de vuelta, que son las relaciones interpersonales y las relaciones humanas, en muchas ocasiones vamos a poder dar a los demás, pero también vamos a recibir de ellos lo que nosotros les damos. Si nosotros tratamos bien a una persona, esa persona nos va a tratar. Si yo llego y le pego 3 gritos y solo lo trato mal con palabras ofensivas, esa persona no me va a tratar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener claro eso. Las relaciones humanas son un círculo de ida y de vuelta, es un constante, es un ciclo, y como yo trate a los demás, así los demás me van a tratar. Entonces, vamos a ubicarnos dentro de la Sagrada Escritura, que nos ilumina un poquito sobre cómo van a darse las relaciones humanas de una mejor forma. Entonces, vamos a encontrar 5 factores que intervienen en las relaciones humanas. Primeramente, vamos a centrarnos en el factor del respeto. Sumamente importante. Cuando yo tengo una amistad, cuando yo tengo una relación con alguien más, puede ser que ni seamos amigos, somos compañeros de trabajo, o somos compañeros de pastoral, o somos vecinos. El respeto debe ser uno de los factores que debe primar en toda relación humana. El respeto implica considerar las creencias y sentimientos de las demás personas. Implica saber que no todos vamos a pensar igual. El respeto también implica tener conciencia de que esa persona puede pensar diferente a mí y yo por eso no lo dejo de tratar y no lo dejo de querer, ¿verdad? San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 7, para iluminar el respeto: den pues a cada uno lo que le corresponde. Denle respeto si se le debe respeto. O sea, si yo trato a los demás con respeto, ¿cómo me van a tratar ellos a mí? Igualmente con respeto. Ahora, si yo a los demás los irrespeto y ando criticándolos y ando pisando la dignidad de ellos, ¿qué va a suceder conmigo? Exactamente lo mismo, ellos no me van a respetar. Antes los papás le decían a uno frases como, por ejemplo, respete para que lo respeten, o dése respetar para que sea respetado. Eso es parte de una sabiduría popular que se basa en muchos años de experiencia de nuestros padres. Y ciertamente tenían toda la razón. Si yo le doy a esa otra persona el respeto a esa otra persona, me va a responder a mí de la misma forma. El segundo factor que interviene en las relaciones humanas es la comprensión. Cuando hablamos de la comprensión, es aprender a aceptar a los demás como personas, comprender que tienen limitaciones, que tienen necesidades, que tienen derechos, que tienen características especiales, que los hacen diferentes, que tienen debilidades, pero que también tienen fortalezas. La comprensión es aprender a ponerme en el sitio de esa otra persona y entender desde la razón que esa otra persona tiene muchas virtudes, pero también tiene defectos y limitaciones. Cuando yo logro comprender eso, empiezo a ser más feliz, empiezo a vivir mejor, empiezo a relacionarme mejor con los demás, porque yo entiendo que si comete un error, pucha, es humano, ¿verdad? Y por eso cometió ese error. Que si tiene una debilidad que no me gusta, bueno, pero también tiene virtudes y tiene cualidades. El apóstol San Pablo nos dice que aceptar a sus hermanos cuando dijo en verdad, veo que Dios no hace diferencia entre las personas, fue una lección y fue una gran lección. Perdón, el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro nos da esa gran lección y es que nosotros tenemos que aprender de Jesús que Él no hizo diferencias. Dios no hace diferencias y justamente así nosotros estamos llamados a actuar con los demás sin hacer diferencias. Nosotros tenemos que aceptar a los otros en medio de esas muchas varias formas de pensar y diversas formas de pensar. Vamos a un tercer factor que es
la cooperación. Cuando nosotros hablamos de relaciones humanas y de cómo tener mejores relaciones humanas, la cooperación es fundamental. Cooperar es servir. El Eclesiastés en el capítulo 4 lo dice muy clarito. Más vale estar de a dos que solo. El trabajo rendirá más. Si uno cae, el compañero lo levantará. Pero ay del que está solo si cae, nadie lo levantará. Esta cita del Eclesiastés es muy interesante, a mí me impacta bastante, porque a veces la gente dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero si yo estoy solo, ¿quién me va a ayudar? O sea, ¿quién va a estar ahí para echarme una mano, para escucharme o para simplemente darme una palabra de aliento en medio de las dificultades? La cooperación implica servir a los demás y también implicará el hecho de que nosotros somos complemento. Ese otro, esa otra que yo tengo a la par me va a ayudar. Siempre me va a ayudar, aunque tenga sus limitaciones como persona, me va a ayudar a crecer también, ¿verdad? Y a salir adelante en medio de las diferentes situaciones. Entonces, por eso es tan importante la vinculación con los demás. Un cuarto factor que es muy importante es el factor de la comunicación. Y acá me voy a detener un poquitillo más, porque la comunicación yo considero como profesional en psicología que es una de las áreas donde los seres humanos más dificultades tenemos. Vamos a entender qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr una comprensión y lógicamente pues una acción, ¿verdad? En esa interacción humana. Entonces, comunicar es hablar con los demás, pero tenemos que aprender a hablar bien, porque a veces, como les decía, la comunicación en vez de ayudarnos empeora las cosas. Hay gente que no sabe comunicarse, no sabe pedir las cosas, no sabe decirlo claramente. Hay gente que en sus relaciones interpersonales espera que el otro sea casi un adivino con una burbujita de cristal que piense y sepa cómo yo me siento. No, la comunicación en las relaciones interpersonales implica expresarme, implica decirle al otro cómo me siento, lo bueno y lo malo, implica no dar supuestos. Este es uno de los problemas que tenemos en cualquier tipo de relación humana, en la pastoral, en la familia, en la vida en pareja, en el trabajo, en muchas de nuestras áreas de vida tenemos problemas de comunicación. Y el problema es que no sabemos expresarnos. La mayoría de gente siente miedo de expresar. O a veces cuando alguien se expresa demasiado, de una vez le dicen, es que usted habla mucho, es que usted pide mucho, pero lo que está expresando es un punto de vista. Vamos a iluminar un poquito ese factor con la cita de Proverbios 10:19. Nos dice, en el mucho hablar no faltará el pecado. El que refrena sus labios es prudente. Y aquí hay que tener mucho cuidadito, porque a veces hay gente que habla demasiado, pero más bien por eso peca, ¿verdad? Porque hablan de más. Es mejor ser prudente, es lo que nos plantea la cita bíblica, pero el ser prudente implica una comunicación asertiva, de saber en qué momento hablar y en qué momento callar. Puede ser que yo esté pasando por un momento donde sí tengo que hablar y no me exprese como debo hacerlo. Puede ser que estoy viviendo una situación con un compañero de pastoral que no le he podido decir porque me da miedo expresarla. Entonces ahí estamos en problemas. La comunicación es un instrumento entre los seres humanos y entre las relaciones humanas que nos permitirá clarificar y llevar adelante una relación de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, aprender a hablar las cosas de forma clara, precisa y directa nos va a permitir tener mejores relaciones humanas. Y el quinto factor es la cortesía, que este siempre va a ser un elemento importantísimo en el interactuar de dos personas. El trato amable, el trato cordial, siempre va a facilitar el entendimiento con las personas. Este trato cortés permite trabajar a las personas juntas, en armonía, lograr buenos resultados. La cortesía antes, y todavía yo creo que hasta ahora se enseña como una norma.
el tratar a los demás con respeto, con amabilidad, con cordialidad, es parte de una exigencia o un deber nuestro. No es algo que yo hago si quiero, no, debería ser un deber para nosotros los seres humanos. El Salmo 133 nos va a iluminar un poquito esta característica de la cortesía. Y dice así: qué bueno y qué tierno es ver a esos hermanos vivir juntos. O sea, cuando nosotros tratamos al otro bien, la otra persona quiere estar cerca nuestro. Después Tito, en el capítulo 3, nos dice que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos con toda cortesía. Ahí en esa carta a Tito se les está haciendo un llamado, o se le está haciendo un llamado que se nos renueva a nosotros actualmente. Nosotros no podemos vivir insultando a los demás. Nosotros tenemos que tratar a los demás de una manera cordial, de una manera amable. Nosotros tenemos que ser comprensivos, corteses con los demás. Y eso debe imperar en nuestras relaciones interpersonales. Todo esto que hemos hablado se resume en una pequeña frase o un pequeño apartado. Una adecuada actitud hacia las relaciones humanas, por tanto, mantener una disposición de ánimo frente a las cosas, a las personas y a las situaciones que nos rodean. Nosotros tenemos que aprender a ser positivos, no solo nosotros con nosotros mismos y nuestra historia de vida, sino en el trato con los demás. Que sea positivo, que sea amable, que sea entusiasta. Aprender a establecer vínculos sanos con nuestro entorno es uno de los factores más necesarios para el desarrollo y el bienestar de una persona. Si una persona quiere crecer y desarrollarse, la mejor forma es teniendo al lado personas que le ayuden a hacerlo. Y el tener al lado personas o vínculos sanos se va a lograr única y exclusivamente con lo que yo cultivo en las relaciones humanas, con la manera en cómo yo trato a los demás. Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma en que me relaciono con los demás, pues es necesario crear vínculos con las otras personas. Podemos ubicar las 7 actitudes que nos ayudan a formar buenas relaciones o buenos vínculos con las demás personas. Vamos a ir viendo cada una de ellas y comentándolas un poquito. Lo primero que debemos aprender es aceptarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cuando las personas vienen a buscar ayuda psicológica y por ejemplo, le comentan a uno de dificultades sociales, uno siempre revisa un poco la autoestima, porque la autoestima está ligada totalmente al amor propio, ¿verdad? Y yo no puedo darle a los demás lo que yo no tengo. Entonces, justamente aceptarme a mí mismo, amarme a mí mismo, es el primer factor fundamental de cualquier relación humana. Yo no le puedo dar a los demás algo que yo no tengo. Yo tengo que verme como una persona valiosa, creada por Dios, digna de cualquier relación interpersonal, donde me sepan respetar y donde me sepan comprender y me sepan tratar amablemente. Y la única manera de que yo garantice eso es a través de mi autoestima, ¿verdad? Porque si mi autoestima está bien, yo voy a poder tratar a los demás bien. Entonces, por eso empezamos ahí, por nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos, tratarnos bien a nosotros mismos para después en el punto 2 aceptar y tratar bien a las demás personas. Como les decía, yo no puedo dar lo que yo no tengo y si yo no me amo y no me trato bien, ¿cómo voy a tratar a los demás bien y cómo voy a amar a los demás? Entonces, es muy importante trabajar en eso. Si yo no conozco cómo hacerlo, buscar la ayuda necesaria, sea profesional en cualquier ámbito. El tercer punto es muy importante. Necesitamos aprender a valorar a todas las personas, no importa la condición que tenga. Démosles el valor como persona. Esa persona que tiene sentimientos, que tiene cualidades, que tiene virtudes, pero pues sí, también tiene sus limitaciones humanamente hablando. Aceptar al otro sin ponerle condiciones, eso es sumamente valioso y sumamente importante. Número 4,
expresar el amor de Dios a las otras personas. Si las personas tuviésemos esto muy claro, digamos, y si nosotros lográramos el objetivo de ver a Dios, a la persona de Jesús en ese prójimo, nosotros los trataríamos mejor. El problema es que a veces se nos olvida y los tratamos como si esa persona no fuese un reflejo de Dios y no fuese Dios mismo. El quinto punto, que es muy importante, es ser amistoso en el trato con las otras personas, ¿verdad? Con los demás. Nosotros necesitamos aprender a relacionarnos de una manera pues amable, cordial, afable con los demás. Muy importante, el punto 6, las personas siempre son importantes. Cuando usted se encuentra una persona y quiere conversar con usted, muéstrele interés, escúchela. Cuando un vecino llega a su casa y quiere compartirle algo, siéntese, escúchelo. Siempre la persona es importante, siempre las personas son más importantes que todo lo demás. Un día me decían unos padres de familia que tenían problemas porque con el hijo estaban teniendo problemas. Y ella decía, y es que no nos habla, indagando en la historia de vida. Ya ahora el hijo es adolescente, pero indagando en la historia de vida, cuando él era niño y los buscaba para hablar, ellos siempre estaban muy ocupados. Ahora tenían problemas de comunicación y de diálogo. Entonces, recordemos que es importante escuchar. Si esos padres de familia hubiesen sacado el tiempo para escuchar a ese niño, todavía al día de hoy le seguiría contando las cosas. Valoremos un poco más a las personas. Y el punto 7, que es muy muy importante, es necesario comportarnos con las demás personas como nosotros queremos que esas personas se comporten con nosotros. Si yo respeto, me respetan. Si yo soy cordial, voy a recibir cordialidad. Si yo soy amable, esa persona va a ser amable. Recuerden que es de ida y de vuelta. Yo recibo aquello que yo doy. Y eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, vamos a la página 78, donde se nos plantea, bueno, cómo cultivar relaciones interpersonales. ¿Qué debemos hacer nosotros para que las relaciones interpersonales sean mucho más naturales y mucho más sanas dentro de nuestro entorno? Hay un factor muy importante y quiero dejárselos bastante clarito, y es lo que vamos a analizar en ese primer párrafo, en ese primer contenido de este apartado. La tecnología ha venido a imponérsenos casi como un tren, ¿verdad? Que se ha llevado a su paso muchas cosas, y de algún modo, en algunas ocasiones ha llevado a los seres humanos a perder de vista la importancia del pasar el tiempo cara a cara con los demás. Y eso no lo podemos permitir, porque en el momento en que nosotros le demos más importancia al aparato tecnológico del teléfono, de la computadora, de la televisión, por encima de la persona que tenemos al lado, nuestras relaciones humanas se van a venir abajo y nuestros vínculos sociales e interpersonales se van a debilitar y se van a volver mucho más enfermizos. Entonces, cuestiónese usted ahí en su casa, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales. ¿Usted está hablando con otra persona y tiene el teléfono en la mano ahí mandando mensajes? ¿O usted, cuando está hablando con otra persona, deja el teléfono de lado y escucha? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Usted está dejando que la tecnología le robe sus relaciones interpersonales con sus compañeros de pastoral, con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos? Usted está dejando que el teléfono le robe la calidad de vida que usted tiene con su pareja. Porque si eso es así, pongamos una lucecita roja y encendamos alarmas, porque la verdad podríamos estar en un riesgo bastante delicado. Hemos olvidado que el contacto cara a cara es invaluable para poder forjar y mantener relaciones sanas, vínculos sociales firmes y llenos de satisfacción. Hemos ido olvidando esto, y esto es algo que nosotros como cristianos y nosotros como personas no podemos dejar que siga pasando. Nosotros necesitamos recuperar aquella calidad de vida que teníamos cara a cara. En muchas ocasiones
uno se encuentra con padres de familia que buscan ayuda profesional porque sus hijos están metidos entre la computadora y el celular todo el día, por ejemplo. O se encuentra con parejas que llegan a terapia porque están pasando por crisis muy grandes y entre las crisis es que no deja alguno de los dos el teléfono, ¿verdad? Y no tienen calidad de tiempo. Y yo me pregunto, bueno, ¿eso no será que nos está pasando porque lo estamos permitiendo? A nuestros hijos somos nosotros los adultos y los padres de familia quienes les compramos los teléfonos. A nuestra pareja somos nosotros quienes quizás dejamos también de conversarles y dejamos de comunicarnos y por eso se sumergen en los aparatos del teléfono o la tecnología. Sí es muy importante que nosotros revisemos cuáles son los errores que estamos cometiendo respecto a también nuestras relaciones interpersonales. ¿Le presto atención a esa persona que tengo frente a frente o le presto más atención a aquella que está a través de las redes sociales intentando comunicarme algo? Un estudio demostró que las multitareas digitales y el largo tiempo que se pasa frente a las pantallas está vinculado a una mala salud social y emocional de las personas. Hay muchísimos estudios que nos están advirtiendo sobre esta problemática. Tenemos que encender esas alarmas, tenemos que abrir bien los ojos y vigilar si definitivamente la tecnología nos está robando nuestros contactos sociales, entonces recuperarlos, porque el problema es que una mala salud social y una mala salud emocional se va a reflejar en una falta de confianza. Ya no va a haber espacios para conversar, para confiarle algo a alguien. También se refleja la sensación del no ser normal, me siento como si yo fuese una mentira, ¿verdad? Mucha gente tiene perfiles ahí en Facebook o en WhatsApp o en Instagram o en diferentes redes sociales, Twitter y algunas otras, en las que se muestran como una persona que realmente no son y ponen fotos con filtros y ponen información que no es realmente lo que ellos son. Entonces, es como si vivieran en un mundo de fantasía, en una mentira. Incluso esta mala salud social nos lleva a establecer muchísimos contactos con personas que pueden ser consideradas hasta malas, ¿verdad? O digamos inadecuadas para nuestros contactos sociales. Revisen en sus hijos, yo sé que la mayoría de ustedes tienen hijos o tienen hermanos, revisen qué tipo de vínculos sociales tienen amigos que les visitan a la casa o son solo amigos tecnológicos, telefónicos, porque cuando solamente tengo relaciones sociales a través de la tecnología o de una pantalla, mis relaciones sociales no son sanas. Tengo que estar alerta, tengo que estar vigilante. Y otra cosita que también nos ha traído como consecuencia el exceso del uso de la tecnología es pues dificultades en los horarios de alimentación y de sueño. Las personas duermen menos horas, pasan muchísimas horas en la noche, se trasnochan o llegan hasta la madrugada por pasar horas de horas en el uso de la tecnología. A la tecnología hay que ponerle límite. Y hay que ponerle límite si queremos tener relaciones interpersonales mucho más sanas. Ahora, ante esta realidad, ¿cuál sería el remedio? Que es la gran pregunta que se nos plantea en la página 80 del folleto. Bueno, según el doctor Clifford Nass de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la respuesta se encuentra en algo tan sencillo como lo antiguo: volver a retomar las conversaciones cara a cara, volver a darle el sentido a aquellas interacciones que teníamos persona a persona. Justamente en eso es en lo que se basa el mejoramiento de nuestros vínculos sociales y el atender la problemática que ha generado la tecnología. Los jóvenes no son los únicos que tienen la tentación de reemplazar esta interacción cara a cara. Recordemos que a veces le achacamos mucho a los niños y a los jóvenes, que ellos son los del problema, pero llegan a hablarnos y estamos también ahí con el celular, ¿verdad? Nosotros como adultos. Entonces, no podríamos decir que solo ellos tienen el problema, no. También nosotros como adultos somos vulnerables a enfrentarnos a
a ese mal o a esa situación. La tecnología de las comunicaciones hace cada vez más fácil el evitar las interacciones humanas. En casa es muy fácil evitar el contacto cara a cara. Cada quien en su teléfono, unos viendo tele, otro en la computadora, y se pasó todo el día, se pasó la semana y no conversamos. ¿Desearía usted, desearía yo, que nuestras relaciones fuesen mucho más genuinas y más satisfactorias? ¿Desearía usted poder relacionarse mejor con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con incluso sus vecinos, sus compañeros en la pastoral, con el sacerdote de la parroquia, con todas las personas que le rodean? La solución para esta problemática es apartar tiempo y dedicar espacios de comunicación cara a cara, que nosotros podamos tener y contar con esos espacios en que nos relacionamos personalmente, que sea una prioridad para nuestra vida, en la familia, en los hermanos de la iglesia, en la comunidad, que todos tengamos como prioridad interactuar frente a frente, persona a persona. Eso va a hacer que nuestras relaciones interpersonales sean mucho más efectivas y que sean mucho más sanas, mucho más eficientes. Hay algo muy importante, y acá en este espacio que sigue a continuación me voy a dedicar a lo que es el ámbito familiar, porque ustedes y yo y todos los seres humanos tenemos familia, buena o mala, pero tenemos familia, con sus defectos y sus virtudes, pero es nuestra familia. Vamos a hablar un poquitito de la importancia de ese tiempo en familia, porque si nosotros vemos que la sociedad está mal y la célula base de la sociedad es la familia, ¿quién es quien realmente está mal? Es la familia. Entonces vamos a dedicarnos a reflexionar un poquitito sobre las relaciones interpersonales dentro del ámbito familiar. ¿Realmente en su familia se hablan, conversan? ¿Cada cuánto tienen esos espacios de conversación? ¿Cada cuánto se abren esos espacios de diálogo donde yo cuento lo que me pasó en el día o compartimos alguna situación? Y lo más importante, ¿se escuchan ustedes entre la familia? Entre los miembros de la familia, ¿se escuchan? ¿Son capaces de escuchar el problema que le está pasando al otro? Porque eso es sumamente necesario. La computadora portátil y el teléfono inteligente se han convertido en aparatos siempre presentes y siempre prendidos. Yo le agregaría el televisor también. No solo el teléfono, no solo la computadora, el televisor también nos roba muchísimo de ese tiempo. Incluso, ahí ustedes lo pueden ver en el material, se le denomina los ladrones que nos roban los momentos. Esos momentos escasos que pasamos con nuestros seres queridos. No podemos permitir que esto siga pasando. No podemos permitir que la tecnología nos siga robando la calidad de vida que tenemos en nuestros hogares. Tenemos que poner un alto y un límite. Hagamos el compromiso con nosotros mismos de intervenir y de invertir tiempo en esas relaciones cara a cara. Tenemos que intervenir diciendo basta, ya no más. Vamos a hacer un esfuerzo por relacionarnos personalmente, persona a persona, comunicarnos con nuestros familiares todos los días. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pasó? Demos de nosotros mismos un poquito. Hagamos un esfuerzo. Hablemos sobre los altibajos que hubo en el día. Si alguno de los miembros de la familia nos comenta alguna situación difícil, animémosle, digámosle que pues ahí estamos, no está solo. Pero no nos reservemos, cada quien en su espacio personal, nuestros problemas y quizás cada quien en su cuarto sin interactuar mucho con los demás, porque eso está haciendo daño en las familias. Procuremos comer juntos, que a la hora de la comida todos nos reunamos en la mesa. Eso sí, fuera teléfonos, fuera tele, fuera computadora. Que el espacio de cenar, el espacio de comer, podamos hacerlo como un espacio también de compartir, de comunión familiar. Eso es muy importante,
por lo menos aunque sea una vez al día. Pensemos en que la cena, en la noche, que ya todos hemos llegado del trabajo, que sea un espacio donde todos comemos a la misma hora y podemos interactuar un poquito. Las conversaciones a la hora de la comida pueden ser un instrumento y un método para ir renovando la comunicación en el seno familiar. Hace unos días atendí a un muchacho tiene 14 años, que hemos estado trabajando en un proceso psicológico ya hace varios meses y varias sesiones. Y él me contaba que pues decidió poner de su parte y hacer un esfuerzo por hablar con sus papás. Y me dice ahora, hace poco que nos vimos, me dice: Andrea, ahora el problema es que yo llego a hablar y les hablo a mis papás y quiero comunicarles un montón de cosas y conversar lo que me ha pasado, pero mis papás están con el teléfono en la mano. Entonces, tratemos de hacer nosotros también ese esfuerzo como adultos, porque a veces cerramos las puertas, mirémonos a la cara y evitemos esas distracciones tecnológicas que tanto nos han venido a robar esa calidad de relaciones humanas. Ahora, ubiquémonos fuera del contexto de casa. Vamos a ubicarnos del tiempo con aquellas personas con quienes trabajamos en la iglesia. El tiempo que nosotros compartimos con nuestros hermanos de la pastoral. Y pastoral hablo de todo, cualquier servicio que damos dentro del contexto de la iglesia. Los vínculos con los hermanos de nuestra comunidad, o sea, con esas personas con quienes servimos en la iglesia, son esenciales. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia estamos llamados a un servicio, cada quien a un servicio específico, pero a su vez entonces nos convertimos como en piecitas de un rompecabezas que forman un todo. Y en ese todo, todas las piecitas del rompecabezas son hermanos y por tanto son personas con quienes debemos de relacionarnos. Muy importante tener buenas relaciones interpersonales con ellos. La comunicación y la comunión personal con los hermanos no tiene por objeto darnos algo más que hacer. No, tiene por objetivo crecer en comunión y en relaciones interpersonales. O sea, hacer que nosotros realmente en la iglesia vivamos aquello de lo que estábamos hablando ahorita, que es un llamado. ¿Un llamado a qué? Pues a relacionarnos mejor con los demás. Tenemos que ser un reflejo también de eso. ¿Cuál es tu situación? Pregúntate y hagamos un autoanálisis. ¿Cuánto contacto cara a cara establecemos con nuestros hermanos en la iglesia? La iglesia se compone de muchísimos miembros. Recordemos aquella cita de San Pablo donde se nos habla de que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y ese cuerpo está formado por un montón de partes y todas esas partes somos usted, yo y todos los que trabajamos dentro del ámbito de la iglesia. Ese único cuerpo de Cristo que formamos todos debe estar en buena sincronía, debe ser sinérgico, o sea, debe ser un cuerpo que se lleve bien, ¿verdad? Y a eso estamos llamados. Entonces hagamos un esfuerzo para generar una mejor relación con los demás dentro de los ámbitos pastorales y eclesiales. Ahora, ¿cómo se puede producir esa comunicación y esa comunión, esa vida más de una, digamos, comunidad que vive sincrónica y que viven todos pues en la misma línea y se relacionan mejor? Bueno, a través del acercamiento a Dios, que tiene que ver con el acercamiento también a las otras personas. Al encontrarme con Dios y al encontrarme con Cristo, tiene que mejorar mi relación con quienes tengo al lado. Aquellos que están ahí más inmediatos. La evangelización es precisamente vincularnos con Jesús y con los hermanos. Si nosotros entendiéramos eso desde la perspectiva, digamos, teológica más simple o del estudio como tal, de las enseñanzas que nos dio Jesús, si nosotros esas enseñanzas las pusiéramos en prácticas, sería lo más sencillo. Nosotros estamos vinculados con Cristo y con los hermanos, y eso es evangelizar. A veces creemos que evangelizar es hablarles de toda la Biblia y contarles toda la Biblia, pero yo puedo evangelizar mejor con mis acciones, en la manera en que me vinculo con Cristo
y por tanto con quienes me rodean. Esas páginas nos hablan sobre una pequeña receta o una pequeña forma de restaurar los vínculos sociales, esas relaciones interpersonales que tal vez fueron dañadas. ¿Cómo podemos hacer para sanarlas? Vamos a irlo viendo y vamos a ir analizando un poquitito cada uno de los puntos que se plantean en este espacio. Primeramente, es necesario ser honestos, ser transparentes, ser sensibles a las necesidades de los demás, comprender que son personas, tener una buena comunicación en las cuestiones necesarias, saber, pues reconocer que tal vez nos equivocamos en algo y tenemos que pedir perdón, ¿verdad? O tenemos que acercarnos a esa persona y hacerle ver que de repente cometió un error. Otra forma también de restaurar los vínculos es la humildad. Reconocer cuando yo me equivoco, reconocer que en algunas ocasiones dije algo o hice algo que no fue tal vez lo más correcto. Eso va a hacer que mis amistades y mis vínculos interpersonales sean mucho más sanos. La palabra humildad viene del latín humilditas, que quiere decir tierra fértil. Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones, de sus propias debilidades y obra en consecuencia. Si yo sé que cometí un error, yo reconozco el error y por tanto voy a tratar de enmendarlo. Una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás. Por eso hablamos de la humildad como una de las cualidades para restaurar los vínculos dañados. Yo reconozco ante el otro que cometí un error, porque reconozco que la otra persona tiene igual dignidad que yo. Es un ser humano y que también merece que yo le dé lo mejor de mí. Por tanto, reconozco que cometí un error y trato de enmendarlo. Con base en esta pequeña receta, ¿verdad?, que acabamos de ver, donde estamos llamados a ser humildes, a ser transparentes, a ser honestos, pues se nos plantea también una serie de ingredientes de la humildad para poder restaurar las relaciones humanas. Y con esto vamos a ir enrumbándonos hacia el cierre de esta profundización teórica. 5 ingredientes necesarios para poder restaurar mis relaciones humanas, para tener vínculos mucho más sanos y mucho más fortalecidos, mucho más estrechos y mucho más fuertes. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a ir al primer ingrediente para una buena humildad o para poner en práctica la humildad en nuestras relaciones sociales. Pedir ayuda a Dios. Es súper importante que sea Dios quien nos dé la gracia de poder cambiar, para poder sanar, para pedir perdón y para perdonar cuando alguna persona nos ha hecho daño. El pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, a reconocer nuestros errores, va a ser una gracia que Él nos va a dar. El segundo ingrediente es aprender a reconocer nuestra responsabilidad y nuestro pecado. Yo no puedo decir, es que yo la traté mal porque ella me trató mal primero. Yo lo ofendí porque él me ofendió primero. No, yo tengo que reconocer mis debilidades y mis faltas. Mira, sí, qué pena, yo te ofendí, usé una palabra para tratarte que no era la más adecuada. No puedo echarle la culpa a los demás. Yo tengo que reconocer que soy responsable en cómo trato al otro, cómo me relaciono con las demás personas. El tercer ingrediente es decidirse a soportar. Y acá hay un espacio, digamos, en el que me voy a referir a la tolerancia. Las relaciones interpersonales requieren de tolerarnos. A eso se refiere este tercer ingrediente. Cuando yo decido soportar es tolerar que la otra persona es diferente. Dejar de esperar que la otra persona sea perfecta. Porque si yo espero que sea perfecta para yo tener un vínculo más sano con esa persona, quizás no lo vamos a lograr. Cuando yo comprendo a la otra persona,
va a aumentar la posibilidad de que nuestra relación sea mucho mejor. Cuando yo tolero que somos diferentes, piensas eso, yo pienso esto, buscamos un punto medio y seguimos adelante. El tolerar las diferencias va a ayudarnos a hacer mucho mejores vínculos, ¿verdad? A crear mucho mejores vínculos. El ingrediente número 4 es muy importante también, ajustarnos a las necesidades de las demás personas. A veces queremos ser solo nosotros quien recibe y recibe y recibe y recibe. No, tenemos que aprender a dar. Y el ajustarse a las necesidades de los demás es dar también cuando otra persona necesita. A veces en las relaciones de amistad, por ejemplo, solo queremos que nos escuchen a nosotros y qué cansado. A veces también tenemos que escuchar al otro porque tal vez el otro o la otra necesita de alguien que lo escuche. El quinto y último ingrediente es muy importante. Aprender en algunas ocasiones, no voy a decir siempre, pero sí en algunas ocasiones, a renunciar a nuestros propios derechos. Cuando nosotros queremos imponer nuestros derechos y queremos que solo se haga lo que nos conviene a nosotros, vamos a tener dificultades para relacionarnos bien con los demás. Hay que aprender a veces a decir, no, pues yo quería esto, pero puedo ceder. Renunciar a los derechos es ceder. En muchas ocasiones ceder para que ese vínculo y esa relación se mantenga sana y se mantenga fuerte y que sea un vínculo donde ambas personas pueden pedir o pueden esperar que la otra persona cede en muchas ocasiones. Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios. Eso es muy importante, nos lo enseña Filipenses. Sino que se rebajó, ¿verdad? Y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a nosotros. Fue la manera en que Cristo encontró la fórmula, por decirlo así, para acercarse a la humanidad. En el momento en que yo cedo en una relación interpersonal, me acerco a la otra persona. En el momento en que yo tenso la cuerda y yo jalo para un lado y la otra persona jala para el otro, ese vínculo se va a romper. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo de poner en práctica todos estos puntos que hemos estado reflexionando en este espacio de la aportación teórica para que realmente nuestros vínculos sociales y nuestros vínculos interpersonales sean mucho más sanos y por tanto mucho más firmes y más fuertes. No solo dentro de la casa, no solo con las personas que me caen bien, sino también en la iglesia y con las personas con las que trabajo, que tal vez tendrán muchas más diferencias que mis propios familiares, ¿verdad? Entonces, hacer un esfuerzo para que esos vínculos sean mucho más sanos, mucho más fuertes y más duraderos, va a depender de mí. Es Dios quien me va a dar la gracia, pero soy yo quien va a poner todo el esfuerzo y todas las condiciones necesarias para que esa gracia se dé. Entonces, hagamos pues que realmente nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones humanas sean mucho más sanas y por supuesto nos sintamos mejor a la hora de relacionarnos con quienes nos rodean. Bien, un gusto nuevamente poder compartir parte del proceso de formación centrado en este librito, cuaderno, como ustedes lo llaman, Discípulos con Vida Plena. En este momento vamos a entrar en el cuarto momento del cuarto encuentro. Básicamente es un momento de personalización, cuyo objetivo es crear vínculos. Vínculo tiene que ver con relación con los demás, con la comunión y en última instancia con el amor, con la convivencia. Hay una parábola en la página 85 donde los va a guiar para poder profundizar en este tema de cómo me relaciono con los demás. En lo que a mí respecta, tengo que hablar de algo que esté fuera del cuaderno, enriquecer lo que está en el cuaderno, partiendo de mi formación y mi experiencia como aporte a ustedes. Les voy a decir lo siguiente:
vincularme con los demás no es algo exactamente en mis manos. Primero, tengo que conocerme yo, y eso significa que tengo que tomar conciencia de una serie de circunstancias que yo vengo arrastrando. A mí me enseñaron en la familia cómo relacionarme con los demás. Hay familias que son poco abiertas al entorno. Esto no es una crítica como señalamiento, porque ya ustedes saben que no vengo a culpar ni a señalar, vengo a dar luz con la gracia de Dios. Entonces, una familia con la cual se encontró Jesús, una familia cultural, era el judaísmo. Yo soy yo y los míos, los demás están fuera. Eso se aprende en la familia. Hay familias hoy que solamente entre ellos son abiertos. Hacia los demás, fuera. La secta como tal, podríamos decir que es una familia social, es una manera de vivir la fe excluyendo a otros. Y esto es muy, muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis clases de Historia de la Familia en Costa Rica, cómo venimos arrastrando una situación donde habían gente de abolengo, gente de cierta cultura. Hoy, la high, VIP y el otro. Esto no es cristiano. Esto no es cristiano, pero sí es algo profundamente arraigado en mi cultura y no nos damos cuenta. No es lo mismo relacionarme con el sacerdote que con el monaguillo. No es lo mismo relacionarme con el vecino que con la prostituta, que con el, qué sé yo, el drogadicto. Ni se diga a esa gente con esa orientación, no sé qué cosas, que no va con esto o lo otro. Bueno, pues Jesús vino a relacionarse, a vincularse con todos, a amar a todos. Entonces, esto voy a ampliarlo con algo que en Psicología de la Familia decimos, es un instrumento, se llama genograma, en términos nuestros, un árbol genealógico. Voy a hablarles de mi experiencia. Yo atiendo personas y familias. Hago un estudio histórico de la familia, un genograma, y me doy cuenta cómo los abuelos cometieron estos y estos y estos errores. Los hijos, los mismos. Y eso se lo enseñan a los hijos y estoy seguro que eso se lo van a transmitir a los nietos. Detrás de una manera de relacionarme con los demás, conmigo mismo y con Dios, es decir, eso se llama vínculos, hay toda una historia que, según un autor muy importante, muy respetado, muy autorizado, detrás de una manera de ser de una persona, hay 200 años de práctica. Así que no es nada más que yo hoy, ahora sí voy a tener vínculos sanos. No. Es parte del proceso. Y es parte del conocerse. Y es parte del reconciliarme. Una persona como la Madre Teresa de Calcuta, yo la considero una persona total y plenamente humana en su desarrollo, porque ella no venía a rechazar a nadie. Trabajó en un pueblo hindú, 800 dialectos, no cristiano, y sin embargo todo el mundo la entendió. Tenía un profundo vínculo porque supo amar. Entonces no es que yo ya voy a hacer lo que tengo que hacer. No, es el deseo de conocerme. Ese deseo me lleva a la reconciliación y es desde ahí como yo me vinculo con los demás de una manera pacífica, armoniosa, misericordiosa, en última instancia, desde el proyecto cristiano. De esto habría que hablar muchísimo, pero bueno, es solamente una motivación a que ustedes continúen con este proceso de formación y con esta parte tan importante, tan fundamental, que básicamente fue el proyecto cristiano, la persona humana que está tan abandonado hoy en día, tan destruido, y hay tanto que hacer. Qué dicha que en el proceso de formación de ustedes existe un instrumento como este, y qué dicha que exista la tecnología para poder llegar hasta ustedes. Un placer, un gusto. Hasta aquí llego con esta pequeña información, parte de su formación. Gracias.
Queridos agentes de evangelización, hemos ya llegado a este cuarto momento de personalización en el que estamos motivando a que creemos entre nosotros vínculos sanos, equilibrados, que son manifestación de una auténtica madurez, no solo humana, sino también una madurez cristiana y de nuestra fe, que nos recuerda que el Señor nos ha creado a todos para vivir en armonía, nos ha creado a todos para vivir en comunión. Y qué importante, porque la evangelización nace precisamente de esa capacidad de crear vínculos sanos, de sentirnos hermanos y sentirnos realizados en nuestra propia vida y en la comunidad cristiana. Hemos llegado a la página 84 de la actividad 6 de asimilación para la vida. Y de nuevo quiero invitarte a que todos los ejercicios que ahora se te proponen a partir de la página 85 y 86 de tu cuaderno, lo hagas con una actitud de sinceridad, de frente al Señor y de frente a ti mismo. Estamos en esta lógica del conocerse, de escrutar el corazón y la conciencia de cada uno de nosotros, humana, y también de ponernos de frente al Señor. Te invito a que leas el propósito, que consiste de asumir la oportunidad de autoevaluarte en la valoración de las demás personas y especialmente de los que viven a tu alrededor. Recuerda que esta actividad de asimilación hay que hacerla con conciencia, con sinceridad, con objetividad y con mucha responsabilidad. Estos ejercicios están puestos ahí con el único objetivo de que tú alcances una personalidad madura, estable, equilibrada. A partir de la página 85 te tenemos esta hermosa parábola llamada la parábola de tu mayor tesoro. Léela, mírala con atención y en ella encontrarás una excelente enseñanza. A partir de la página 86 vienen unas preguntas para hacer este ejercicio. Te invito a responderlas con sinceridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tengo que admitir que he sido orgulloso y que este orgullo ha producido conflictos y alejamiento con algunas personas con las que me relaciono. Pero hoy pido en humildad tu ayuda. Recibir a Cristo es el primer paso de humildad, porque nos hace reconocer nuestro pecado y que solo por su perdón podemos entrar en amistad con Dios Padre. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y que yo no sé pedir. Dame un corazón alerta, un oído atento, y activa mis manos y mi mente para que esté siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amo y concédeme tu paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.